Celia Costa de Salud a la Carta y hoy estoy aquí no para compartir con ustedes una receta de cocina vegana, ni para hablarle tampoco de remedios sencillos. Estoy aquí para contarles mi testimonio. Esta presentación se llama Así me hice vegana, mi testimonio. Y he decidido grabar este video porque muchos de ustedes me preguntan cómo fue ese proceso de transformación en mi vida. Pues vamos allá, vamos manos a la obra, le cuento todita la historia. Pues empecemos por el principio. Hace unos 20 años yo vivía en Valencia, España. Ahora vivo en los Estados Unidos. Por aquel entonces conocí, recién llegada de Cuba, España, a una familia que eran vegetarianas. A mí me interesó muchísimo ese mundillo, pero sinceramente para mí era algo totalmente novedoso, era algo nuevo. Esas personas me invitaron a comer en su casa varias veces y allí fue donde probé mis primeros alimentos vegetarianos. Ellos eran más vegetarianos que veganos. Fíjense que al conocer yo aquel tipo de comida me puse a investigar. Yo soy mucho de investigar y me empecé a meter en YouTube, me empecé a meter en lugares donde me pudieran dar información acerca de los beneficios de tener una dieta vegana y sobre todo de los perjuicios que tenía ser omnívoro. Me puse a investigar muchísimo, por ejemplo, en fuentes como YouTube, que hay cosas malas, pero también hay muchas buenas y hay que aprender a ser selectivo. Pues buscando y buscando, me pasaba horas viendo documentales, viendo conferencias. Pero un día hubo algo que llegó a mis manos y aquel documental me cambió para siempre. Ese documental se llama La carne es débil. En ese documental de origen brasileño, pues se exponía todo el sufrimiento que hay detrás de esos hábitos alimenticios omnívoros. O sea, me refiero a comer carnes rojas, a comer carnes blancas, como es el caso de los pescados, de las aves, a comer carnes marinas, como es el caso de los pescados y de los crustáceos, incluso de lo que hay detrás de la industria de los lácteos, de la industria de los huevos. Yo sinceramente les confieso que para mí fue alucinante lo que descubrí en aquel documental, porque yo nunca me había imaginado hasta qué punto los hábitos carnívoros de comer carnes y sus derivados eran perjudiciales para la salud de los seres humanos, para los animales porque les trae mucho sufrimiento y también para el planeta. En ese documental aprendí, o fueron mis primeros pasos, a partir de ahí seguí investigando, pero eso fue, digamos, que lo que marcó un antes y un después en mi vida. Descubrí, por ejemplo, que las personas se enferman muchísimo cuando comemos alimentos de origen animal porque inicialmente nosotros no fuimos diseñados para eso. Aprendí que los animales sufren muchísimo porque son sacados de sus entornos naturales y criados en granjas que realmente las granjas donde se crían los alimentos, los animales de granja que consumen muchísimas personas, es algo de lo que la humanidad debería sentir vergüenza, debería avergonzarse, porque el sufrimiento que tienen esos animales desde que nacen hasta que mueren es realmente impresionante. Entonces, además de eso, aprendí que las fuentes acuíferas, o sea, las aguas, que las tierras se contaminan porque esos animales de granja, que ya son más en cuanto a población que los humanos que hay en este planeta, pues como es lógico pensar, hacen pipi y hacen caca. Y eso va, pues, o termina contaminando las tierras, contamina las fuentes fluviales y todo eso se convierte después en un ciclo vicioso que incluso hace que los alimentos agrícolas de la tierra también surjan, o sea, sean dañados, sean perjudicados cuando se riegan, ya sea voluntaria o involuntariamente, con aguas que tienen residuos fecales de todos esos tipos de animales. Aprendí además en el documental cómo nos hacemos cómplices del hambre que hay en el mundo y realmente hay zonas muy desfavorecidas en este planeta porque la mayor parte de los granos que se cultivan en el mundo no son para el consumo humano, sino para alimentar a los animales que se comen los seres humanos. Y sinceramente yo dije, wow, ¿qué cosa es esto? Para mí fue un despertar alucinante. Ese día, cuando yo terminé de mirar ese documental, yo estaba perpleja. Les confieso que yo no podía ni dormir. Esto me pasó hace unos 20 años viviendo yo en Valencia, España. Y allí en la tranquilidad del salón de mi casa, las lágrimas me corrían porque yo decía,
Dios mío, ¿qué he hecho? O sea, yo era ignorante acerca de estas realidades que hay detrás del consumo de, insisto, de carnes rojas, de carnes blancas como las aves y de carnes marinas, pero también de los pescados, de los huevos, de la leche. Aquella noche yo casi no pude dormir. Al día siguiente, cuando yo me desperté, yo tomé una decisión firme. Yo me dije, yo nunca más voy a ser partícipe de esto. Yo no quiero ser cómplice de este tipo de hábitos que está trayendo tanto sufrimiento a los animales, que me perjudica a mí mismo y que encima está ensuciando este planeta, está ensuciando el planeta Tierra, lo está contaminando atrozmente. Y tomé la decisión de sacar de mi casa todo aquello que yo había visto en el documental. Yo les confieso que soy una persona bien apasionada y cuando me meto, me meto. A veces me toca o me cuesta tomar una decisión, pero cuando la tomo y la tomo con todas las consecuencias. Yo por aquel entonces tenía a mi hija Carla, que tenía unos 15, 16 años, y la senté en el salón de la casa y le dije, mira hija, yo he visto este documental, a mí me ha impactado, pero muchísimo. Estoy que no soy capaz, no atino ni a pensar bien hoy, porque me di cuenta que estamos participando de algo que no deberíamos. Además no hay necesidad, porque hay muchos sustitutos para esto que estamos comiendo. Para aquel entonces, mi hija Carla, que tenía 15 o 16 años, acudía a la escuela adventista de Sagunto, allá en la zona de Valencia, en la comunidad valenciana. Y esa es una escuela adventista de mi iglesia. Yo soy cristiana adventista del séptimo día y una de las filosofías dentro de mi iglesia siempre ha sido la comida saludable. O sea, está como filosofía a nivel de institución. No quiere decir que los miembros lo practiquen, porque realmente hay muchos miembros que no lo practican. Como mi hija estaba yendo a la escuela adventista de Sagunto, allí ella estaba recibiendo comida vegana, porque en aquellos momentos, al menos en nuestras instituciones, no se servían alimentos a base de animal. Así que yo senté a mi hija en el salón de mi casa en Valencia, España, y le dije, hija, mira, vamos a hacer algo, vamos a decidir sacar de nuestra dieta todos estos alimentos que no son buenos para el hombre, no son buenos para los animales y no son buenos para el planeta. Vamos a sacarlo, ¿tú estás de acuerdo con eso? Y mi hija me dijo, mamá, a mí me da igual si tú lo quieres hacer, porque de todas maneras yo siempre estoy en la escuela y en el Colegio Adventista de Sagunto no se comen alimentos de origen animal. Así que mi hija me lo puso fácil, me lo puso en bandeja. Le dije, pues ya está, en esta casa no vamos a comer nada más de origen animal, ni nada que pueda perjudicar nuestro cuerpo. Miren, hice lo siguiente, abrí la nevera, abrí el congelador y mi congelador estaba atestado de todo tipo de alimentos de origen animal, porque en aquellos momentos yo acababa de conocer mi iglesia y no estaba, digamos, muy introducida en este tipo de conocimiento. Solo iba teniendo algunas pinceladas por aquella familia que les comenté al principio, que son adventistas también y donde yo comí por primera vez comida vegana. Pero yo abrí mi congelador que estaba atestado de cuántas cosas hay, porque yo comía de todo. Yo ahora, a día de hoy, le cuento a mi hijo Yare, que ha nacido en este conocimiento, lo que yo comía en aquel entonces. Mi hijo no se lo puede creer. Yo les cuento para que tengan una idea. Yo comía tanto los animales que se consideran como puros en la Biblia, como los que se consideran impuros. Eso está en Levítico 11. Yo les dejo la tarea de que usted lo revise. Yo tenía en mi casa, por ejemplo, bistec de caballo, comía mucho, me encantaban todos estos mariscos y crustáceos, langostas, navajas, clóchinas, gambas, camarones, calamares, o sea, comía de todo. No, los calamares no es un crustáceo. Tenía también en mi nevera en aquellos momentos, por supuesto, todo tipo de pescados. Tenía también pollo, me encantaban las alitas de pollo, me encantaban los muslos de pollo. Tenía filetes de res, o sea, de cuánta cosa animal había. Y yo abrí el congelador y lo saqué todo. Por supuesto, la nevera se quedó sin nada cuando yo saqué todo aquello. Recuerdo que llamé a unos amigos que tengo en Valencia que son rumanos y les dije, ¿saben qué? He decidido hacerme vegana. Y ellos me decían, Nelly, ¿enloqueciste? ¿Estás seguro? Digo, sí. Y no quiero en mi casa nada más de origen animal. Les dije, yo tengo la nevera, el congelador atestado de cosas de origen animal. Además de los que le había mencionado, por supuesto, también tenía huevos.
y les dije, ¿ustedes quieren que yo les dé todo esto que tengo aquí? Y ellos me dijeron, ¿estás segura que nos quieres traer todo? Porque claro, todo aquello tenía un valor económico importante. Y les dije, sin dudarlo, no quiero comer nada más de origen animal. Me dijeron, bueno, pues si no los quieres traer, tráemelo. Cogí todo, lo metí en una bolsa y se los llevé. Yo les puedo decir que en mi casa nunca más, a partir de ese momento, entraron alimentos de origen animal. Ya sabemos que la dieta saludable es aquella que tiene o pone de lado los alimentos de origen animal, pero también hay otros alimentos que pueden ser dañinos, aunque no sean de origen animal. Pero eso se los contaré en otro momento, como es el caso, por ejemplo, del chocolate, del cacao, que era adicta, pero que también, por la gracia de Dios, lo dejé y lo sustituí por algarroba, que es muchísimo más saludable. Pues le llevé todo aquello a mis amigos y nunca más en mi casa se gastó ni un solo dólar para comprar nada de origen animal. Ahora, yo sé bien que la reforma alimenticia debe ser progresiva porque hay que darle tiempo al cuerpo de que se adapten los cambios, porque nosotros mismos debemos estar instruidos para no adoptar dietas empobrecidas que terminan enfermándonos igual. Pero ya les dije que yo soy muy apasionada y cuando me decido, me decido. Así que les llevé todo a ellos, nunca más compré nada de origen animal, pero me empecé a instruir conscientemente en todo este conocimiento porque yo no podía darme el lujo de que mi hija en aquellos momentos y mi hijo que nació unos años después pudieran sufrir de carencias nutricionales, porque cuando hacemos un cambio así, todos los nutrientes que estábamos obteniendo de fuentes animales debemos buscar sus homólogos en el reino vegetal para que no nos falten esos nutrimentos que son importantes para que podamos tener una vida saludable. Bueno, yo les cuento que fue un proceso difícil porque mentalmente tomé esa decisión, pero la reforma alimenticia debe ser progresiva. Yo no lo hice así porque soy muy impetuosa y como fue en mí algo digamos que abrupto, pues mis neuronas, mis células, mis entrañas a veces deseaban comer esos productos de origen animal que antes me deleitaban. Por ejemplo, yo les cuento. Yo todos los fines de semana, o sea, los viernes en la tarde, recuerdo que cuando vivía en Valencia iba al Corte Inglés, allí en la sección de los pescados, de los mariscos, y me compraba montones de gambas, compraba langostas, compraba calamares, compraba clochinas, compraba todo tipo de estos alimentos del mar que me encantaban. Ese era un regalito que yo mismo me hacía. Además de eso, me iba allí al supermercado y me compraba a lo mejor un chuletón grandísimo de buey o un filete de caballo, de potro, que también me encantaba. Y además de eso, siempre pasaba de camino para allá, para el Corte Inglés, por las típicas tiendas de barrio en las que venden esos pollos que están dorándose, dándose la vuelta, Dios mío, y para mí aquello era de verdad de las cosas que más me gustaba comer. Como somos débiles y mentalmente yo había tomado esa decisión, pero mis células recordaban aquello que me gustaba y que había comido desde siempre, cuando yo pasaba por aquellos lugares, cuando yo olía esos pollos, por ejemplo, yo les decía, oraba así, les decía, Señor, ayúdame, porque tengo ganas de comerme un pollo de eso. Era la verdad. O sea, mentalmente yo había decidido dejarlos de lado, pero había un recuerdo en todas mis entrañas de lo que yo antes comía y anhelaban, me hacían el reclamo de aquellos alimentos que yo sé que no son sanos. Me costó muchísima oración, la transición, pero empecé a orar también de esta manera. En mi casa, en la tranquilidad de mi casa, yo le decía, Padre, purifica, limpia, santifica todos mis sentidos, mis pupilas gustativas, mi sentido del olfato, porque yo sé que en estos momentos está trastocado debido a que estoy comiendo desde que nací alimentos para los cuales yo inicialmente no fui diseñada, porque fuimos hechos cuando Dios nos creó, así está en la historia de la creación, lo que Adán y Eva comían, lo dice bien claro en Génesis 1:29 y Génesis 3:18, comíamos 5 grupos de alimentos, frutas, hortalizas que incluyen las verduras, cereales y pseudocereales integrales y no refinados, legumbres que son frijoles, lentejas, garbanzos y también frutos secos y semillas oleaginosas como las nueces, las almendras, semillas de chía, semillas de girasol.
Así que yo le tuve que pedir mucho a Dios que me ayudara purificando mis sentidos. Y recuerdo que oraba mucho así y le decía, Señor, ayúdame a aborrecer aquello que tú aborreces. Porque entre otras cosas, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y yo necesito cuidarlo comiendo de los mejores alimentos. Y los productos de origen animal no son los mejores alimentos porque al final estamos hablando de animales muertos, porque nadie se come un animal vivo, eso está claro, animales muertos, y el destino de los seres vivos cuando mueren, ya sea el hombre o ya sean los animales, es la descomposición, es la putrefacción, porque la Biblia dice bien claro, es un principio bíblico, polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Pues a través de una putrefacción en el que entran los seres vivos cuando mueren, que hacen que se llenen de todo tipo de microbios, de parásitos, que son, digamos, los trabajadores que convierten esa materia, que convierten a ese ser muerto en el polvo de la tierra que el Señor dio. Por lo tanto, cuando yo esos alimentos los cocino, yo me estoy comiendo no solo esas carnes, sino que esas carnes están llenas de bichitos, los vea usted o no. Así que yo oraba cuando tomé conciencia de esto, diciendo, Señor, ayúdame a purificar mis papilas gustativas, ayúdame a purificar mi olfato. Poco a poco esa oración el Señor la contestó. Y a día de hoy yo les puedo decir que, por ejemplo, cuando voy al supermercado, yo evito pasar por los lugares donde están la zona de carnicería, la zona de pescadería, porque sinceramente les confieso que me huele a cadáver. Es que es eso, son trozos de cadáveres, son trozos de músculos, son trozos de diferentes partes de animales muertos que están puestos ahí, refrigerados y todo, pero que están puestos ahí. Y si yo incorporo esas células muertas a mi cuerpo, por supuesto que más tarde o más temprano el efecto sobre mí no va a ser el mejor. Hay personas que tienen más tolerancia a este tipo de alimentos que otras, pero más tarde o más temprano siempre nos van a enfermar. Eso por una parte, por eso oraba así. Y por otra parte, cuando tomé conciencia de hasta qué punto yo estaba siendo cómplice del sufrimiento animal al que son sometidos todos estos pobres animalitos de granja, yo dije, no, Señor, ayúdame, 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 pon en mí tu amor para tener amor no solo hacia ti, hacia mi prójimo, sino también hacia esos seres inferiores, esos seres que son sintientes, esos seres vivientes que usted puso ahí para que fueran nuestros compañeros, no para que nos los comiéramos en un filete. Bueno, yo les decía que ese documental marcó en mi vida un antes y un después. Y doy gracias a Dios porque mi hija estuvo también convencida. En aquellos momentos mi hijo Yare no había nacido. Cuando ella nació nosotros éramos veganos y pudimos hacer la transición con un poquito de dificultad por lo que les digo, pero la pudimos hacer bien. Yo recuerdo en aquellos días que mi hija, sobre todo en los primeros meses, yo he echado de menos los pollos y ella los pollos estos que se hacen doraditos, y ella echaba mucho de menos, por ejemplo, las costillitas de cerdo. A mí me encantaban, yo hacía las costillitas de cerdo porque las adobaba con limón, con sal, con ajo, las dejaba de un día para otro y después las freía. Nos encantaba, pero eso no es bueno. El cerdo además es un alimento que es un reservorio natural de montones de parásitos y es un alimento impuro, es una carne impura, así lo decía la Biblia, pero nosotros no conocíamos cuando comíamos esas cosas la iglesia ni las escrituras, lo conocimos después. A día de hoy, y después de haber hecho este cambio, yo agradezco a Dios por la paciencia que ha tenido conmigo y también por la paciencia que tiene con usted, porque pese a haber comido tantas cosas como las que he comido, se me olvidó mencionar ahorita también, por ejemplo, erizo de mar, eso también lo he comido huevas he comido ranas toro, la rana también la he comido, he comido las ancas de rana, he comido los huevos ahora no recuerdo cómo se llama esa, que es como una tortuga gigante. Miren, he comido de cuántas cosas existen, pero Dios es tan misericordioso que me alcanzó con este mensaje de salud, que incluye el hecho de dejar de lado las carnes de alimentos muertos y también sus derivados, y me ha permitido vivir con salud hasta ahora. El mensaje de salud no solo incluye el tema de la comida, incluye todos nuestros hábitos de vida, incluso la manera en la que tratamos las enfermedades cuando estamos enfermos. Pero el tema de la comida y el tema de las carnes dentro de la comida, porque hay otros alimentos que también son muy perjudiciales, como es el caso del azúcar, pues son básicos para poder vivir con salud.
Yo les decía que que lo que a mí me movió a hacer el cambio fue el entender que no debo comer carnes de animales muertos, que no debo comer derivados animales por razones bíblicas, por razones éticas, por razones medioambientales, por razones también, digamos, de sensibilidad humana. O sea, todo eso ha quedado fuera de nuestro plato. Y les dije que el documental La carne es débil marcó para mi vida un antes y un después. En estos momentos yo voy a compartir con ustedes ese documental. Cuando se haya terminado, nos vemos nuevamente. Tremendo el documental, ¿verdad? A mí se me había olvidado decirle antes de proyectarlo que hay que ser valientes para ver ese tipo de información. A mí sinceramente me estremeció todo ese conocimiento. Le he pedido perdón a Dios muchísimas veces por haber sido cómplice de toda esa cadena de destrucción y de sufrimiento, y le he pedido que me dé la fuerza de voluntad para poder vivir en todo sentido de una mejor manera. Yo le invito a usted a hacer lo mismo. No hace falta comer alimentos de origen animal para obtener nuestros nutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, todos los elementos que nosotros necesitamos, que son nutrientes insustituibles para vivir bien, los podemos encontrar a través de las plantas. No hace falta que estemos ayudando a contaminar el planeta ni creando tanto sufrimiento en otros seres sintientes, como es el caso de los animales, ni tampoco que nos arriesguemos a enfermarnos como lo hacemos cuando comemos células muertas. Ese ha sido mi testimonio. ¿De qué vivo ahora? Como esto que ven aquí, como mucha fruta, como muchas hortalizas que incluyen las verduras, como muchos cereales y pseudocereales integrales, como frutos secos y semillas oleaginosas, como también legumbres. Ese es el alimento que Dios dio para nosotros. El alimento que no trae consigo sufrimiento y que además llena de salud a todas nuestras células. Pásate a vegana, te he contado mi testimonio. Espero que muy pronto me cuentes el tuyo. Les quiero mucho. Bendiciones del cielo. Bye.